Veracruz en la década de los 90 era mucho más que un puerto, era un latido constante de vida caribeña mexicana, un lugar donde el sol salía del Golfo y se metía en el alma de cada jarocho, donde la humedad pegajosa del aire se mezclaba con el olor eterno a mar salado, café tostado en metate, plátano macho frito en manteca, chile chipotle ahumado y el humo dulce de las brasas donde se asaba pescado fresco. Era una ciudad que aún conservaba su esencia de pueblo grande extendido, con barrios donde las familias vivían puerta con puerta, donde las abuelas contaban historias de la época de la Revolución y de los antiguos sones que traían los abuelos desde Alvarado o Tlacotalpan, donde los niños crecían escuchando la jarana en la radio y aprendiendo a zapatear desde pequeños. Con cerca de 500,000 habitantes en el puerto principal y más de 1 millón considerando Boca del Río y los municipios cercanos, los 90 fueron la última década en que Veracruz mantuvo su ritmo pausado, su alegría desbordante y su identidad jarocha profundamente arraigada en la mezcla única de raíces indígenas totonacas y huastecas, herencia africana traída por los esclavos en el siglo XVII, influencia cubana de los inmigrantes de principios del siglo XX y el espíritu español que dejó sus portales y su danzón. Era un Veracruz donde la gente no corría, sino que se dejaba llevar por el son, donde la frase no te apures, aquí todo llega era filosofía de vida, y donde la calidez humana era tan natural como la brisa del norte que refrescaba las noches calurosas. Las raíces profundas, de puerto colonial a ciudad caribeña mexicana, con herencia indígena, africana y antillana que aún se sentía en cada esquina. Para comprender el Veracruz de los 90 hay que hundirse en sus raíces milenarias. Antes de la llegada de los españoles, la región era territorio totonaco, con centros ceremoniales como el Tajín, donde se jugaba el juego de pelota y se rendía culto a dioses de la fertilidad y la lluvia. Los totonacos dejaron su legado en la vainilla, esa orquídea sagrada que aún se cultivaba en Papantla y se vendía en los mercados jarochos como la princesa negra. Luego llegaron los españoles en 1519, fundando la Villa Rica de la Veracruz, el primer ayuntamiento de tierra firme. Por este puerto entró la cultura europea, pero también la africana, miles de esclavos traídos de Angola, Congo y Yorubaland que aportaron ritmos, tambores y esa cadencia sensual que se transformó en el son jarocho. En el siglo XIX y XX llegaron olas de inmigrantes cubanos huyendo de guerras de independencia y haitianos tras la revolución, trayendo la clave cubana, el tres y la salsa que se fundió con el son local. En los 90, todo esto seguía vivo, las abuelas negras de Alvarado o Mandinga conservaban recetas de mondongo y cocinas con fogón de leña, los fandangos en Tlacotalpan o Cosamaloapan mantenían el zapateado sobre tarima. La vainilla pura de Papantla se vendía en los mercados junto al café de Coatepec, considerado uno de los mejores del mundo. El centro histórico, declarado Patrimonio Cultural en los 80, era un museo vivo, los portales de Lerdo con sus cafés centenarios, el baluarte de Santiago, última fortaleza colonial que quedaba. La Catedral de la Asunción con su campanario inclinado, el faro Venustiano Carranza y las casas con balcones de hierro forjado donde las señoras mayores colgaban macetas de helechos y geranios. La influencia caribeña se veía en los colores, fachadas pintadas de amarillo, azul turquesa y rosa mexicano, como si La Habana y Cartagena se hubieran encontrado en el Golfo de México. La vida cotidiana, barrios, vecindades y calles donde la gente vivía con puertas abiertas y el ritmo del mar. Vivir en Veracruz en los 90 era levantarse con el canto de las gaviotas y el rumor lejano de las olas rompiendo en el malecón. Las casas típicas del centro o de barrios como Zaragoza, Flores Magón, Faros o Colonia Ignacio Zaragoza eran de 1 o 2 pisos, con patios interiores llenos de macetas de bugambilia, limoneros y plataneras, azoteas donde se tendía la ropa y se jugaba dominó por las tardes, y ventanas con persianas de madera que dejaban entrar la brisa. Muchas familias aún vivían en vecindades coloniales, enormes construcciones con corredores comunes, donde los vecinos compartían el patio para lavar ropa en lavaderos de piedra, cocinar en fogones colectivos y platicar hasta altas horas. Las mañanas comenzaban con el aroma del café de olla preparado en peroles de barro, acompañado de pan dulce de la panadería El Globo o bolovanes rellenos de jamón y queso. Los niños, y eran muchos, porque las familias jarochas eran grandes,
Salían a escuelas públicas como la Miguel Alemán o la Benito Juárez, donde se cantaba el himno veracruzano junto al nacional, o a colegios privados como el Cristóbal Colón o el Americano. Los papás iban al trabajo, al puerto, que aún movía contenedores de café, azúcar y petróleo, a la Secretaría de Marina, a oficinas estatales o a comercios del centro. Las mamás, muchas amas de casa, otras vendiendo en mercados o trabajando en hoteles. Hacían el mandado en el mercado Hidalgo, regateando pescado fresco que acababa de llegar en lanchas de Alvarado o Boca del Río. Las tardes eran para el malecón, kilómetros de paseo marítimo donde familias enteras caminaban desde el acuario hasta los portales, comprando elotes asados con mayonesa y chile piquín, raspados de grosella o tamarindo, o simplemente sentándose en las bancas a ver el atardecer. Los domingos, las playas Mocambo, Villa del Mar o Horno se llenaban de sombrillas rayadas, radios con salsa de Gilberto Santa Rosa o Ari Santiago, y partidos de voleibol o fútbol playero. La gente se bañaba con ropa normal, shorts y camisetas, porque el mar era parte de la vida diaria. La seguridad permitía caminar de noche por el centro. Parejas jóvenes ligando en la Plaza de la República, señores mayores jugando dominó bajo los portales, y tríos de arpa tocando el son de la negra o la bruja. La gastronomía jarocha, mariscos legendarios, recetas ancestrales y sabores que eran parte de la identidad diaria. La comida veracruzana de los 90 era una celebración constante de la abundancia del mar y la tierra fértil. El desayuno típico. Huevos ahogados en salsa verde con epazote fresco, tamales de masa colada envueltos en hoja de maíz o gorditas de frijol con queso fresco. Pero el verdadero festín llegaba al mediodía o en la cena, en fondas legendarias como el Bayo, fundado en los 50, los portales o la paella, se servía guachinango a la veracruzana, pescado entero en salsa de tomate jitomate, aceitunas verdes, alcaparras, chile güero, laurel y orégano, receta que mezcla lo español con lo indígena. Arroz a la tumbada, caldo espeso con camarón, pulpo, jaiba y pescado, servido humeante en cazuela de barro, vuelve a la vida, cóctel picante con ostión fresco, camarón cocido, pulpo, cebolla, cilantro y chile serrano que revive cualquier cruda. En puestos del malecón o en la playa, se comía ceviche de sierra o robalo con limón verde recién exprimido, empanadas de camarón, patas de mula al mojo de ajo, jaiba rellena o caldo de mariscos con epazote. Los domingos familiares eran para filete de robalo empanizado con plátano macho frito, o mariscos a la diabla con chile chipotle ahumado. Las bebidas, toritos fríos, alcohol de caña con frutas como guayaba, maracuyá, coco o peanut, servidos en vasos escarchados, café lechero en la parroquia, con el ritual del mesero vertiendo la leche desde 1,5 metros de altura, o micheladas con clamato y limón. Los dulces. Cocadas horneadas, alegrías de amaranto con miel de piloncillo, dulces de camote con coco, y la vainilla pura que se compraba en frasquitos para aromatizar el café. Los mercados eran templos de la tradición, el mercado Hidalgo con sus puestos de mole siqueño, de jico, con chiles secos tostados, hierbas medicinales como el epazote o la hoja santa, y frutas tropicales como mamey, zapote negro o nanche. Las abuelas conservaban recetas ancestrales. El zacahuil huasteco, tamal gigante de masa quebrada con carne de puerco y chile, o el chilpachole de jaiba que se cocinaba lento en ollas de barro. Música, baile y fiestas, salsa, son jarocho, danzón y carnaval que eran la banda sonora de la vida jarocha. La música era el pulso de Veracruz. La salsa dominaba los 90, en bares como el Rincón de la Salsa, La Casona o Villa Rica sonaba Celia Cruz, Oscar de León, Grupo Nietzsche, Ari Santiago y los locales como Sonora Dinamita o Rumbabana. Los jóvenes bailaban rueda de casino y pasos complicados, con camisas guayaberas abiertas y faldas con vuelos. El son jarocho tradicional seguía fuerte, grupos como Mono Blanco, Son de Madera o Los Cojolites tocaban en fandangos espontáneos en la Plaza de la República o en cafés como El Portal, con jarana primera, segunda y tercera, arpa jarocha, requinto y zapateado sobre tarima de madera que resonaba como tambor. El danzón era la pasión de los mayores. Cada jueves y domingo en la plaza principal, parejas elegantes con vestidos largos y trajes claros bailaban al ritmo de la danzonera de Acerina, la orquesta Pauta Nueva o la Dimas, con pasos precisos y cortesías galantes.
La marimba chiapaneca o yucateca también sonaba en el malecón, tocando las chiapanecas o el jarabe tapatío adaptado. El Carnaval de Veracruz era el evento del año. El más alegre de México, con desfiles por el malecón donde comparsas de barrios, batucadas con tambores africanos, carros alegóricos con reinas y reyes feos, y congas interminables bailando al ritmo de Veracruz de Agustín Lara o el jarabe loco. Las fiestas patronales, la Virgen de la Candelaria en Tlacotalpan, declarada Patrimonio Inmaterial en los 90, la Virgen del Carmen con procesiones marinas, mantenían tradiciones centenarias. La sociedad jarocha. Alegría, hospitalidad y orgullo porteño que definían el carácter. Los jarochos de los 90 eran conocidos por su alegría desbordante, su humor pícaro y su hospitalidad legendaria. Un desconocido podía terminar comiendo en la casa de alguien solo por preguntar la hora. La sociedad era diversa, descendientes de afroveracruzanos en Mandinga o Yanga, totonacos en Papantla, familias de origen español en el centro, inmigrantes de Oaxaca o Puebla en colonias populares. La religión católica era central, misas en la catedral, novenas a la Virgen de los Remedios, procesiones con velas y cohetes. El fútbol con los tiburones rojos era religión, el estadio Luis Pirata Fuente se llenaba de camisetas rojas. La Universidad Veracruzana formaba generaciones de médicos, ingenieros y artistas. La vida nocturna era variada, desde cafés bohemios hasta bares con salsa hasta el amanecer. Un legado de alegría eterna. Veracruz en los 90 fue un puerto que vibraba con vida verdadera, salsa en cada esquina, mariscos frescos que sabían amar, danzón bajo las estrellas, son jarocho en fandangos espontáneos, y una alegría jarocha arraigada en siglos de mezcla cultural que hacía que la vida se viviera con intensidad y calidez. Los que crecieron ahí recuerdan con profunda nostalgia el olor a mar y café al atardecer, el sonido de la jarana en la plaza, el sabor del torito frío en una noche calurosa, las risas en el malecón, y esa sensación de que en Veracruz todo era posible con una sonrisa y un pásele, aquí hay lugar para uno más. Era la última época en que el puerto conservaba su esencia caribeña mexicana pura, antes de que el mundo acelerara. Un Veracruz profundamente arraigado en su tierra fértil, su mar generoso y su pueblo alegre que, para quienes lo vivieron, siempre será el lugar más feliz de México. Arriba los jarochos, carajo.